Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El programa no podía evadirse del percance de la pandemia. Le dimos durante más de 2 años prioridad a su tratamiento como tema esencial. La replegamos un poco con motivo y en ocasión de la guerra de Ucrania, pero evidentemente ha vuelto la 6ª ola del COVID, según los expertos. Se siente ya en los pueblos, en la población, que por la razón que fuera, se ha recrudecido el quebranto, hay más internamientos, más contagios, más defunciones. Ya estamos cerca de las 5,000. Y creo que es deber del programa volver a darle al COVID-19 en la pandemia y en su 6ª ola el primer lugar de las noticias como una manera de contribuir al cuidado de la población. Hay que cuidarse. No ha pasado el desastre. Eso me recuerda, y es bueno hacerlo, algo que ocurriera entre nosotros hace ya muchos años, un año antes de yo nacer, en el 30, el ciclón San Zenón. Para que ustedes tengan una idea, hubo alrededor de 3,000 muertos. Si quieren hacer una asociación mejor para la apreciación de la hecatombe, está la tragedia de las Torres Gemelas. Casi un poco más que los muertos de las Torres Gemelas en el asalto, en el ataque del 11 de septiembre. ¿Cuándo se produjeron las víctimas en demasía? ¿Al entrar el ciclón? No. Según todos los testimonios de la época, por ignorancia, por deficiencia en la información, muy explicable, el ojo pasó por la ciudad. Tenía mucha madera, desde luego, no todo el concreto que hoy tiene, jamás. Y al pasar el ojo, la gente se tiró a la calle a celebrar la calma enorme que se produjo porque dieron por terminado el azote del huracán. Entonces vino la otra parte del círculo de viento, la cola que llaman, y ahí fue donde realmente aumentó hasta lo inconcebible. Matar 3,000 personas en una ciudad como la de entonces era una verdadera tragedia. Me contaban mis mayores que los acumularon en montones, en lo que es hoy el Parque Eugenio María de Hostos. Y ahí le dieron fuego. Hubo necesidad de quemarlos. Que el hedor duró casi un año. Fue una cosa realmente pesarosa que aprovechó el gobierno que ya estaba en el poder para terminar de afianzarse. En el 46, 16 años después, vino el terremoto del 4 de agosto, fuerte,
cerca de 8 o 8.1, terremoto tremendo, que incluso produjo hasta un tsunami, no muy feroz, no muy fuerte, pero sí que se elevó a la altura de las matas de coco, de Matanza, Matancita, la parte de Nagua, la boca de Río Boba. Hizo daño, mucho daño. Derribó muy pocos edificios, no los derribó, no, porque la construcción entonces tenía mucho acero, era hormigón, y las casas de madera no sufrían con el terremoto lo que sufrieron con el huracán. Es decir, que el número de muertos fue relativo, no se supo nunca, excepto lo que se dijo de la gallera del Bajío, del río de Boba, en que se produjo el arrasamiento de todos los asistentes, de todos los que estaban allí. Se entiende que unas 80 o 100 personas. Con motivo de eso vino el padre Lynch, que se tenía reputado un sacerdote científico muy importante, como un experto sismólogo de entonces. Se trajo y se puso a dar conferencias por el país como una manera de ilustrar al país acerca de qué se trataba. El terremoto se produjo a la 1 de la tarde y permaneció, para que ustedes tengan una idea, temblando cada 5 o 10 minutos. Pero temblores, la población se tiró a la calle, todo el mundo a los solares vacíos, las procesiones, los ruegos, todo el mundo en la calle. Duró domingo a lunes, martes, miércoles. Y el jueves a las 10 de la mañana, como para despedirse, vino la última réplica, que al decir del padre Lynch, después cuando vino a sus conferencias, fue afortunado que solo durara muy poco tiempo, porque registró una violencia de trepidación similar a la del 4 de enero, al 4 de agosto. Es decir, pudo producirse lo que quiero explicar, que esa réplica, al final, si se prolongaba un poco, podía ser tan fatal o tan peligrosa como el principio. Con el COVID nos está pasando algo parecido. Nos ayudó para comprender el fenómeno, la desgracia de Bolivia, de Perú, de Ecuador especialmente, y las posibilidades de conocer hoy, por las vías de comunicación con que cuenta el mundo, el desastre de esos lugares, ¿no? Aquí nos dio bastante, se colmaron los hospitales y se produjeron 3.000 y tantos muertos, defunciones. Creo que 3.400 era entonces en el principio. Y el gobierno se vio en necesidad de decretar, de pedir y conceder al Congreso la emergencia. Eso llevó toque de queda, encierro, distancia, mascarilla. Todos sabemos, no hay que explicarnos por lo que pasamos. El momento actual es de prever qué puede volver a pasar si se recrudece el ataque de la peste, de la enfermedad, y nos puede producir tanto más daño que en la primera etapa. Por eso he querido alojar de nuevo a la pandemia en el punto primero de este programa. Ahora bien,
El otro punto que desplazó al COVID-19 era el de la guerra, pero hoy no lo voy a tratar, lo de la guerra de Ucrania, las noticias que están llegando, la información que acaba de dar el propio presidente de Ucrania, Zelensky, de que Rusia ocupa el 20% de su territorio, propiamente el Donbass, que ya sumado a Crimea hace la quinta parte del territorio de Ucrania. En medio de las cosas que he estado leyendo, me encuentro con una opinión de alguien que siempre he creído que tiene una capacidad enorme, una cultura, una erudición increíble, que vive todavía, Henry Kissinger. Y Kissinger decía, ahora en unas declaraciones recientes, Occidente que se olvide que Rusia no va a devolver nada del territorio ocupado. Al venir la noticia de que Estados Unidos proveería a Ucrania de unos proyectiles, de unos misiles sofisticados, que es a imagen y semejanza de la famosa artillería rusa, que es de muchos cañones. La advertencia de Rusia es, si se lo dan a Ucrania, tienen alcance de 500 kilómetros, nos van a atacar, entonces la guerra va a ser total, no quirúrgica. En definitiva, la guerra mantiene su peligro de escalar. Si escala, sabemos todo dónde está el precipicio. Ya ha habido incluso unos resabios peligrosos entre China y Estados Unidos con motivo de Taiwán. El presidente Biden va a dar unas declaraciones de que si China intenta retomar o tomar a Taiwán, Estados Unidos intervendría. Si Estados Unidos interviene OTAN, interviene el mundo, estaríamos en presencia de una guerra mundial. Es decir, ese es más o menos el estado de cosas que uno está viendo. Yo ruego que la paz, porque la paz venga, y creo que ese esfuerzo de Suecia y Finlandia de ingresar a OTAN, que Putin lo desestimó y dijo que no era de su interés impedirlo, pero que no dejaba de ser un acto de provocación, la renuncia a la neutralidad de 200 años de Suecia y los peligros de Finlandia y su mención de la guerra precedente hace 80 años. Yo creo que eso puede ser útil porque es una manera de darle un premio de consolación a Occidente. Una copa que yo digo que ni sería ni de oro, ni de plata, ni de bronce, sino de tierra rara. Miren, si está bien, ingresaron a Ucrania, a OTAN, Suecia y Finlandia. Ah, qué bien, ganamos. Pero el pensamiento de Kissinger, no piensen que le va a ceder nada de lo que conquistó, reconociendo con realismo, y se lo da su talento y su experiencia. Se trata de un problema con una superpotencia. Arrebatarle a esa superpotencia eso y llevarla al deshonor, a la deshonra de tener que entregar y confesarse autora es imposible. Arrastra la guerra. Eso es más o menos lo que la guerra me merece como preocupación hoy, y así la transmito. Ahora bien, nosotros estamos muy complicados. Estamos pasando por una fase delicadísima de nuestra crisis de siempre,
que tiene su latencia, tiene sus brotes, ha tenido otras fases peligrosas, pero ninguna como esta, en relación al problema de la isla, el problema de los espacios. Un Haití despavorido, ya siendo el más pobre del mundo, dominado por bandas criminales poderosamente armadas, con armas de enorme precio, que uno tiene que preguntarse quién las proveyó, quién las compró, quién puso en las manos de esos antisociales esas armas tan sofisticadas. Ya Listín traía fotografías de parte de esas bandas en las inmediaciones de nuestra frontera norte, por los lados de Cabo Haitiano hacia Dajabón. No sé cómo han dado por lado de Pedernales y a la parte del sur. Pero la idea es que el asunto se está tornando muy delicado, muy delicado. Yo he meditado mucho en estos días, incluso me puse a hacer algunas experiencias literarias, espirituales, algunas obras que he tenido siempre como interesantes releerlas. Y esta ahorita, El retorno de la antigüedad, la política de los guerreros, escrita por Robert D. Kaplan, que tuvo muy buena acogida y que fue realmente un trabajo laborioso y brillante, no de un filósofo ni de un pensador, no, pero sí de un hombre de vasta experiencia, reportero de guerra, y interesantísimo y muy culto sobre todo. Y me encontré en la página 32 con un pensamiento de Alexander Hamilton, del Federalista, en la fundación de Estados Unidos, que lo quise traer al programa como invitado, porque me convenció aún más de lo que siempre he creído, de que gran parte de los desaciertos del presente, de sus incertidumbres, de sus inseguridades, muchas veces tienen que ver con la ignorancia o el desconocimiento de los que en el presente deciden las cosas o hacen las cosas, esto a escala mundial, sin tomar en cuenta el pasado. Gente que pretende, se va en la ola de la progresía, un mundo nuevo, fascinante, murió el mundo precedente, una locura. Y yo oyendo a los norteamericanos de hoy, la administración Biden y sus funcionarios hablar sobre Ucrania, pensé en ellos al leer este pensamiento de Hamilton. Fundadores, la gente de las grandes polémicas del principio de la fundación de esa gran nación, de ese superestado. Oigan, pretender una continuación de la armonía entre una serie de soberanías independientes e inconexas situadas en el mismo vecindario será no hacer caso
del curso uniforme de los acontecimientos humanos y desafiar la experiencia acumulada a lo largo de los tiempos. Díganme si eso es pensar a escala de profecía. Por olvidar cosas como esas han ocurrido tragedias enormes en Estados Unidos acerca de la guerra. El error de Vietnam, distante, la teoría aquella del dominó que llevó a la desgracia, con la advertencia hasta de Francisco Franco de España, que le dijo no se metan de gol por igual. Y ahora en estos tiempos los oigo con la cuestión de Unión Soviética implosionada, el reguero de pequeñas repúblicas que sobrevino después de reputar el fin de la historia con la caída de Unión Soviética. Todas esas repúblicas armadas, pero no armadas así por así, con flechas y arcos, no. Armadas algunas de ellas incluso hasta con capacidad nuclear. Religiones, etnia, intereses, pretender que en ese vecindario armado al que se refería Hamilton no van a producirse hechos de guerra es desconocer las enseñanzas de los tiempos. Mutatis mutandi, cuando Haití se arma en el mismo tiempo en que se destruye, valga la paradoja, la destrucción es total, institucional, total. Presidente asesinado, no hay posibilidades reales de elecciones verdaderas, no hay Congreso, no hay instituciones. De esos escombros, las armas. Pero las armas para producir la presión demográfica fatal sobre el este, donde está la otra nación, el Estado-nación, República Dominicana. Eso que están provocando, que están fraguando, que están elaborando, ya alojados, como he dicho muchas veces, en esa cueva de trampas que resulta las Naciones Unidas, no augura nada bueno para nosotros. Vendrán choques armados, vendrán diferencias. Es previsible que ellos aceleren los conflictos de allá para que vengan oleadas que tengan que ser reprendidas con violencia de guerra y la guerra generalizada, ellos entendiendo en todo caso que las potencias, bueno, si se nos va de las manos, tenemos los cascos azules y todo el poder del mundo y los invadimos y los ocupamos, que es una forma de abolir a República Dominicana, destruir su Estado y abolir su nación. Y hacemos finalmente el ensayo que siempre hemos querido, un Estado binacional, que se junten las poblaciones ahí, que se entiendan. La paz la vamos a asegurar nosotros con la ocupación. Los cálculos, los mismos cálculos que hicieron en el Medio Oriente. Cálculos incluso que se hicieron ahora más recientemente en los Balcanes, cuando la cuestión de Kosovo y Serbia, que fue una experiencia dura del presidente Clinton, que tiene un talento que hace horizonte,
errores. Ahí está Serbia, la hermanita eslava de Rusia. Ahí está Rusia inquieta. Ahí está Rusia recuperando a Crimea. Ahí está Rusia entrando en el Donbass de Ucrania. Están armándose las herramientas para posibles conflictos de futuro. Se está proscribiendo la paz en base a todas esas cosas. Esa previsión luminosa de Alexander Hamilton, que ha debido ser guía para los juicios allá, la olvidaron hace tiempo. La olvidaron hace tiempo y por eso han cometido errores peligrosísimos. Ese de Vietnam, que marcó una época en el 60, una generación perdida y una fractura todavía viva e inarreglable de la inconformidad y la desconfianza de la población para con su autoridad. No van bien, no van bien ellos mismos adentro. Es bueno que ellos lo sepan, pese a su poder y a toda la potencia de su arrogancia. No van bien. Pero nosotros vamos peor. Somos más pequeños, no tenemos los recursos y por eso es que mi insistencia no descansa. Y he estado escribiendo. No será excesiva nunca mi insistencia. Y he estado escribiendo Davos, el Leviatán moderno. Presidente Abinader, cuídese de Davos. Le van a ofrecer recursos magníficos para necesidades nacionales reales como la energía y para otros fines, pero el precio será entregar el Estado, entregar la nación. Y eso es imperdonable. En medio de esto, de todas esas meditaciones que he estado haciendo, se turba la paz por el hecho de las bandas nuestras. Viene ahora un rebrote que hace pensar en ella. El Listín Diario hace una especie de espasmo, se preocupa, lanza una primera plana, lanzan soldados y policías en la persecución de los delincuentes. Un editorial, destruyan eso, que indica claramente porque está dirigido por gente de mucha circunspección y gente prudente, gente que tiene serenidad y capacidad, pero indica el grado de preocupación que ya existe. Y yo digo, bueno, sigo aconsejando al presidente Abinader, aunque algunos amigos entiendan que es inútil hacerlo. No ganaremos nada o muy poco lanzando nuestros soldados a auxiliar nuestra policía. Conforme a una norma constitucional que tenemos, que las Fuerzas Armadas son auxiliares naturales de la segunda, la Policía Nacional, cuantas veces éstas tengan dificultades para controlar y manejar el orden público, la tranquilidad, la paz, la seguridad de la familia dominicana. Se lanzan los soldados, se hacen las patrullas y creo que la iniciativa es buena en un sentido que revela el énfasis del Ejecutivo, la determinación del Ejecutivo. Llega a decir, entréguense en forma pacífica porque lo vamos a buscar donde estén. Dice el presidente, no vamos a hacer paz mafiosa.
no vamos a transigir con el crimen para que nos ofrezca en cambio la paz. No, bien hecho. Las posiciones son correctas, pero la instrumentalización de eso es más compleja. Yo hablaba hace algunos programas de mis relaciones de amistad con un ex jefe de policía de Colombia, Oscar Naranjo, que fuera declarado el policía mejor del mundo, que después de la jefatura de policía que hizo en Colombia pasó a ser su vicepresidente, lo que indica el tipo de calificación que tiene en su medio. Y él me decía en varias ocasiones que conversábamos: doctor, lo esencial en esto no es la presencia y participación de las patrullas ni de las tropas. No hacemos nada con sacar el ejército colombiano a suplirnos a nosotros, ayudarnos a nosotros. No. Lo más importante de esto es la inteligencia. Nosotros hemos avanzado mucho en la inteligencia. Y hemos tenido la posibilidad de dar golpes certeros porque tenemos buena inteligencia. Es decir, no es el aparataje, no es la fuerza impresionante, ¿no? Que tiene incluso sus complicaciones, porque los soldados están entrenados para luchar contra el enemigo en un frente y van a tener que luchar contra ciudadanos, de los cuales hay los ciudadanos peligrosos, desviados, pero están los generosos y buenos. Diferenciar esas cosas implica una capacidad y un entrenamiento. Inteligencia, pero no la inteligencia vulgar, detestable, que desgraciadamente entre nosotros tiene un historial tristísimo. Inteligencia del servicio de inteligencia militar, aquel de Johnny Aves. No. Una inteligencia social, responsable, en manos de gente en número muy reducido, un núcleo articulado, gente analizada previamente en su hoja de vida, su capacidad, sus aficiones, sus relaciones de familia, sus convicciones acerca de cuáles son sus deberes, cuáles son las necesidades y peligros de la sociedad. Que explore, claro, se tiene que valer muchas veces de la propia gente, pero yo no estoy hablando de la delación premiada que le puedan dar a un tipo de una banda que diga: yo voy a hacerme de unos cuartos delatando quienes están en esta banda. No, porque no es confiable y se presta para maldades y persecuciones injustas. No, es el núcleo articulado que se llama modernamente de inteligencia. Tales y cuales barrios, explórenlo. ¿Cómo lo vamos a explorar? ¿Caminando con los fusiles en las calles? No. Haciendo circular una inteligencia poco visible. Pero tenemos una ventaja. ¿Cuál? Que gran parte de los que están participando en los grupos criminales nuestros, en ciernes, que no tienen desde luego todavía la categoría de las bandas criminales de gran dominio de Haití, tienen expedientes abiertos. Es decir, ya cometido hechos, están en la calle porque por alguna razón la persecución no fue eficaz, si se le envió a justicia no fue eficaz el mantenimiento en justicia,
porque las pruebas fueron débiles, las coerciones modificadas o la rebeldía. Enviado a juicio dejó de ir y no vuelve. Debe de haber entre 30 y 40 mil individuos en rebeldía de la justicia criminal en nuestro país. Y eso lo sabe tanto la señora procuradora como su valiosísima compañera Vieni Berenice Reynoso. Elijan esas listas de rebeldes, de expedientes. Entonces el estudio es más focal. Es una ventaja. No hay que hacerlo en el vecindario, en la exploración, en la pregunta, a veces arriesgada y peligrosa. ¿Quién es aquí? ¿Y aquí quién controla los puntos? ¿Quién es que está? No. Vamos a trabajar sobre los expedientes existentes. ¿Para qué? ¿Para matarles? No, imposible. Para reapresarlos y someterlos a un tipo de justicia rigurosa. Por eso yo he estado siempre detrás de crear la Jurisdicción Nacional Especial de Drogas, no solo para el tráfico de gran calado, sino para esa versión que tiene una impregnación todavía sofocada de terrorismo social, que son las bandas. Ya están pidiendo peaje, ya están pidiendo protección al comercio, al empleado, al obrero, al que llega de su trabajo, tiene que dar algo para no atacarle a él o su familia. Óigame, son muestras muy delicadas de tendencias y proclividades mafiosas. Entonces, lo mejor es coger con el Ministerio Público y hacer una recomposición estadística, puntual, certera. Mira, de ese barrio hay 20 hombres y no mujeres. Las mujeres han tenido alguna participación, pero todavía no hemos llegado a que sean parte importante de la tragedia. Hay 20 individuos con expedientes abiertos. Examínense esos expedientes. Mira, tiene homicidio, mira, tiene atraco, mira, tiene... ¿Y por qué está suelto? Porque le variaron la coerción, porque no se pudo atrapar, sobre él, sobre ellos. Que tiene una ventaja, porque toca regularmente a los cabecillas. Y en la medida que los cabecillas sean detectados, inventariados, sometidos de nuevo, pero ya con un rigor especial, porque tienen una condición de rebeldía, de antecedentes delicados, ahí progresaríamos en el desmantelamiento de las bandas. Porque el ejemplo del castigo penal, para que sea eficaz, tiene que ser en cierto modo cultural. Cuando el muchacho ve que la dedicación al delito no es rentable, es peligrosa, todos están presos, todos están pendientes de juicio, ellos no están en la calle, tiende hacia lo lícito. Cuando por el contrario, están en la calle, tienen armas mejores cada día, cobran comisiones de protección, peaje, etc. Pero aquí está la solución. Esta gente es mi solución inmediata. Entonces reclutan con facilidad las bandas. Por eso le digo al presidente Abinader, sería interesante que él, de algún modo, si no es Oscar Naranjo, que sea cualquier otro de su nivel, se traiga latinoamericano, que no de Europa, que conocen mucho mejor y más el medio social nuestro. Porque hay muchas similitudes.
para que desarrollen un plan integral que tenga el eje de la inteligencia, no las tropas, que fue el gran fracaso del presidente Calderón de México. Sacó el ejército, tiró la marina. Bueno, óigame, y eso comenzó a endurecerse y se comenzaron a cometer asesinatos por la libre. Bueno, termina saliendo un cartel de la fuerza más especializada, el cartel de los Zetas. No, la ofensiva debe de ser de inteligencia y exploración. Ese ejemplo que yo pongo, en tal pueblo hay tantos puntos de droga. Ah, sí, ¿quiénes son los que lo manejan? Bueno, hay que investigarlo. Gente responsable. Porque la tendencia es a despreciar al espía. Ah, es un espía. No. Es el informador. El informador que incluso debe permanecer silenciado, su identidad no conocida, para garantizar su seguridad. Bien por lo cerca que ha estado de los lugares, y entonces corre peligro él y los suyos. Eso naturalmente cuesta. Es una inversión importante que hace el país en su paz, que es la más valiosa de todas, y la que genera el estado de cosas para poder hacer todos los progresos. Por eso mi consejo es: reúnase con sus mandos. La primera exploración que hay que hacer es esa que refiero de los expedientes pendientes, pero la más importante no es esa. La más importante es el examen de las hojas de vida de los que van a participar en el núcleo articulado. Oficiales que los tenemos, jóvenes, valientes, serios, ahí están, en desuso se puede decir, porque la política promueve más las combinaciones y los chanchullos y los compadreos. Seleccionarlos, 15 o 20, 30 en las regiones. Usted me responde de eso. Y comenzar a hacer la exploración para que cuando vayan a actuar las fuerzas mixtas, que ayudan mucho a la paz del vecindario, es verdad, porque se ha turbado tanto que, según refiere el listín, da hasta las expresiones que usaban la gente cuando llegaron los soldados junto con los policías. Ah, por fin llegaron. Ah, vuelven otra vez. Ay, háganse cargo de esto. Eso es muy bonito y ayuda a la paz, diríamos, de los vecinos. Pero la profundidad del crimen organizado, que no hay que olvidar que tiene su patrón, porque esas banditas no son autónomas, no vayan a pensarlo. Esas banditas de un modo u otro están conectadas. Y previsiblemente muchos de sus responsables, beneficios de drogas. Y cuando no están muy disponibles, consumo. Dele que se enfermen. Y entonces los tenemos obligados por la dosis para hacer misiones. Eso fue Colombia. Eso ha sido Colombia. Y eso ha sido México. Por eso, para no llegar a esos términos, a esa escala, mi consejo de hoy es: muy bien, reveló una determinación valerosa y franca. Luis Abinader desafía al crimen. No le teme a que venga la opinión pública interesada, política, hacerle daño, no importa, porque la causa esencial es la tranquilidad de la nación. Está bien. ¿Cómo hacerlo es el problema? ¿Cómo hacerlo?
para que sea eficaz. Ya di mi consejo. Me parece que es útil hacerlo. Y él ahora que va a Los Ángeles, tal como le dije en la pregunta de esta semana, que aproveche esa tribuna, que denuncie los peligros, que le quieren hacer una minoría étnica, pero no es inocente. La minoría étnica que le quieren hacer es porque Naciones Unidas tiene un antecedente que utilizó en Kosovo. Una vez sea la minoría étnica establecida, ya tienen unos derechos de participación muy agresivos. Un amigo muy distinguido, no estoy autorizado a dar su nombre, me hizo llegar un material magnífico sobre esa participación en Kosovo, montado en esa resolución de Naciones Unidas de la minoría étnica. Y luego los kosovares todos eran serbios. Aquí no, aquí son extranjeros, son haitianos, pero la van a crear. Que aproveche el presidente esa participación en Los Ángeles, en la cumbre, y haga un ejercicio de defensa en favor de su país, como pocas veces se haya podido hacer. La idea es que llegamos al final del programa y pensamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Todo va bien en cuanto al vértigo. Ya dejó de ser noticia, según parece. Saben ustedes que está saliendo este programa por Super Canal 3 del cable, 33 de YouTube, televisión abierta, a las 11 de la mañana de domingo. Canales 22 y 52, 12 del mediodía, 9 de la noche, Teleimpacto. De domingo, 7 de la mañana, 8 de la noche de lunes. Y YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.